Saludos una vez más en La Fuerza de los Argumentos. Saben que este es el programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia que procura mover la opinión a partir de las voces de nuestros estudiosos y los expertos en diferentes temas. Hoy tenemos uno que con mucha frecuencia se debate, pero pocas veces sale a la luz pública, el problema de la calidad. Exactamente ese término, ¿qué quiere decir calidad y cómo es que se mide y para dónde va y dónde se aplica y de qué manera? Como la universidad está en este momento, no solamente la Universidad de Antioquia, sino la Universidad Colombiana, pasando por unos momentos muy valiosos de las apreciaciones acerca de su trabajo, pues queremos dedicarle esta oportunidad a referirnos a esto. ¿Qué es la calidad? ¿Para qué sirve? ¿Por qué hay que mirar la calidad? ¿Si hay que mirarla o no? ¿Si eso es un inconveniente? ¿Si eso se convierte en un arma contra los trabajadores, contra los profesores, contra los estudiantes? ¿O por el contrario, hablar de calidad nos dignifica? Para eso traemos a tres personas que están con nosotros en la Universidad de Antioquia al frente de diferentes responsabilidades y nos van a dar sus distintas opiniones. Vamos aquí a conversar entre los cuatro a ver de qué se trata. Ya ustedes en otras ocasiones anteriores han visto a la profesora Fanny Angulo Delgado. Fanny, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, profesor Eduardo, por la invitación. Ella es doctora en Didáctica de las Ciencias, profesora de la Facultad de Educación y que fue la coordinadora y sigue en la coordinación del proyecto de autoevaluación institucional con miras a buscar la reacreditación de la Universidad de Antioquia. Está con nosotros también la profesora Sara Janet Fernández Moreno, ya en otra ocasión también habíamos estado por aquí, Sara. Muchas gracias por venir de nuevo. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Sara es doctora en Ciencias de la Salud Colectiva, ella es trabajadora social de la Universidad Nacional, pero su doctorado es en México, en la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana. Presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. Y el profesor Nelson Orozco Alzate, él es ingeniero industrial de la Universidad Nacional, con maestría en sistemas de calidad y ahora coordina el programa Proyecto de Certificación y Acreditación de Laboratorios de la Universidad y lidera una campaña por el diseño de una política de calidad para la universidad. Nelson, muchas gracias por estar aquí. A ti, Eduardo, hombre, es un honor estar en este acto que has dirigido con bastante éxito. Muchas gracias. Bueno, señores, porque hay que hablar de calidad, hombre. Yo he encontrado en la universidad, sobre todo en los debates ahora de autoevaluación y todo, todavía mucha opinión que se resiste y dice, es que cuando le hablan de calidad es que lo van a acribillar a punta de ingeniería industrial, reingeniería, un montón de cosas raras. ¿Qué pensás vos, Sara, con respecto a esa opinión? ¿Qué calidad, que no se podemos meternos en sistemas de calidad, que medidores, etcétera? Bueno, la calidad tiene varias puertas de entrada y varias salidas. Para nosotros desde el gremio profesoral ciertamente nos hemos detenido a cuestionar algo de la calidad y a encontrarle algo de sentido a la calidad. Ha sido interesante esos círculos de discusión en términos de llegar a considerar no tanto la educación como una garantía de calidad, sino a una calidad de educación, que es distinto. Inicialmente, tal vez la entrada y la popularización del término de calidad en educación se dio mucho por la métrica, por los indicadores, por la eficiencia, por la administración de la educación en términos seguramente más perfectibles en términos de lo que estamos haciendo, de lo que cada vez nos comprometemos a hacer en la universidad. Ahora el cuestionamiento más no es si todo lo estamos haciendo excelentemente, sino si tenemos con qué hacerlo bien. Y de ahí las diferencias, una de las muchas puertas que se abren. Calidad puede ser traducida en indicadores administrativos y de gestión y sin duda tendrán algún sentido. Para la educación y para la universidad pública, la calidad interroga elementos más estructurales. ¿Tenemos con qué hacerla? Hay elementos con que garantizar esa excelencia en la educación y por lo tanto es sinónimo de la calidad para nosotros desde lo gremial sería una excelente educación con todo lo que ello conlleva. Correcto, muchas gracias. Profesora Fanny, ¿cómo ve el paisaje desde ese proceso que se ha hecho durante los últimos 2 años? Pues lo primero que hay que decir es que la calidad es un término que es polisémico y es polifacético. Y coincido. Polisémico y polifacético, eso suena como un trabalengua, ¿verdad? Sí, con polisémico me refiero justamente a lo que Sara acaba de decir, tiene muchas entradas y muchas salidas. Podemos hablar de la aplicación de criterios de calidad a una empresa,
a una institución de educación superior, a un hospital, a la ropa, al calzado, a los objetos, a los laboratorios, a los servicios que se le ofrecen a la sociedad. Y dependiendo de ello, pues hay diferentes criterios que se aplican o no a la valoración de ese objeto, pero también depende del momento histórico, político, social, en el caso de la evaluación de la calidad de una institución de educación superior. Y con esto pues lo que quiero decir es que la calidad que puede tener la Universidad de Antioquia en este momento a lo mejor no va a ser la calidad más adecuada dentro de 5 o 10 años para las exigencias que la sociedad va a tener sobre esta institución. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, hablemos en primera instancia de lo que se entiende por calidad en el sector privado, donde se prestan servicios, se hacen objetos, se venden productos, y a ver de qué manera eso se mide, porque es que tal vez por ese contraste nos ayuda mejor a establecer los parámetros y los elementos con los que evaluamos la educación. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, la calidad en una empresa, donde se hacen zapatos o vestidos, como tú decías? ¿Qué es lo que se mide ahí? Yo creo que hay una diferencia bastante amplia en los dos sectores. En el sector productivo nosotros hablamos de requisitos que requiere el cliente en relación a un producto o un servicio, y finalmente medimos la satisfacción del cliente en relación al buen uso de ese producto o de ese servicio. Y ahí estamos hablando de cosas materiales. En cambio, cuando estamos hablando del sector educativo, estamos hablando de unos conocimientos que ingresan a una mente de un estudiante que es nuestro usuario y que finalmente él va a revertir, a resolver los problemas de la sociedad, y es allí donde entonces la misma sociedad va a decir qué tan efectivo, digámoslo así, fue ese resultado de esa universidad con ese profesional. Pero miren, pero de todas maneras uno ve, no hay una cierta similitud también entre lo que nosotros hacemos, cuando uno va a una clase, cuando hace un trabajo en un laboratorio. Por eso ahorita yo hablaba de situarse en el sector. Si tú te sitúas, por ejemplo, en el sector de la salud, ahí hablamos de otro tipo de calidad y otro tipo de servicio. Sin embargo, el modelo de la calidad siempre va a estar el cliente o usuario ingresando. Hay unas transformaciones y luego hay unas salidas donde debe haber una satisfacción plena. Nosotros en las universidades hablamos de evaluación, que es una situación bien interesante también para discutir, y entonces en el fondo, el meollo del asunto es igual, es las diferencias del sector. Sí, pero cuando uno va a ver en las universidades también hay laboratorios, también hay servicios, el servicio educativo, y hay productos. Uno, por ejemplo, en la investigación entrega cosas, hace objetos, transforma, hace patentes. Soy insistente en el sector. Si yo me ubico ya en el sector de los laboratorios, es otra cosa, ¿cierto? Entonces yo tengo que hablar de un producto, de un ensayo, de un resultado, ¿sí? Y tiene que satisfacer las condiciones pactadas inicialmente con el usuario. Y finalmente entonces yo le entrego bien o mal, pues tengo que entregarle bien de acuerdo a lo que se hizo el pacto, y entonces yo recibo una evaluación de satisfacción de ese usuario. Sí, porque es que me da la impresión de que la frontera es muy porosa entre lo uno y lo otro. Sí. Uno sabe exactamente que la educación también es un servicio. Pero es más complejo que eso porque, a ver, los procesos educativos introducen procesos de formación. Claro, componen procesos también productivos, microprocesos productivos, adiestramientos, capacidades, habilidades, la misma destreza. En las competencias tengo sus asegúnes para incorporarla dentro de ese mismo paquete, pero en su conjunto trascienden la producción neta. Es decir, usted no viene aquí a la universidad para un diploma en just in time. ¿Sí? Usted pasa por la universidad y la universidad pasa por usted en una propuesta mucho más compleja que simple sumatoria de microprocesos productivos. El sentido que le da a esa envergadura de universidad, de universo de conocimiento, de formación universitaria y más en lo público, es un proyecto social que tiene sentido de inclusión social, que tiene un sentido en la dirección de la reducción de las inequidades sociales y que es una sumatoria mucho más rica, afortunadamente, y mucho más satisfactoria además para nosotros como docentes, que es que no solamente adiestramos gente que sepa técnica,
sino formamos personas, formamos ciudadanos que además de ser competentes en la técnica, puedan tener un sentido de pertenencia, un sentido de ciudad, un sentido de país y un propósito. Y aprendan a pensar distinto y a vivir de otra manera, ¿no? Por supuesto. Es una cosa que no lo exige la empresa, pero cuando uno oye decir hoy a la OIT que trabajo decente y que haya responsabilidad social del trabajo, pues también están pidiendo que al trabajador se le dé la oportunidad como trabajador de aprender esas cosas que en la escuela no aprendió. Hay un plus ahí. Eso. Profesor Eduardo, hay un enfoque filosófico que es lo que Sara está señalando, detrás del trabajo que hacemos en una institución educativa como la nuestra. Para nosotros los estudiantes y la sociedad no son clientes, mientras que para el sector empresarial que produce servicios para la sociedad, los productos que ofrece a esos servicios van dirigidos a un cierto público, a unas ciertas personas para la atención de una necesidad particular. Y hay una cosa significativa en esa diferencia, y es que en las universidades, sea privada o pública, o en las instituciones tecnológicas o técnicas, se gesta conocimiento, se gestiona conocimiento. Y quien lo hace son las personas como tal, y lo relacionan, y ahí hay una diferencia fundamental con lo productivo. No diría que en los técnicos y tecnológicos se gestiona, y en la universidad también se gestiona, pero en donde realmente está llamada a gestarlo y a originarlo, a producir el conocimiento nuevo sería la universidad, el nivel universitario. Pero eso yo lo discutiría porque realmente es un paradigma, pues... Lo miramos en el segundo campo, porque me parece que en este primero es bueno dejar claro qué es lo que diferencia entonces el trabajo empresarial, el trabajo en los servicios, el trabajo en la banca, el comercio, etcétera, que tiene unos parámetros de evaluación de calidad diferentes. Mira, ya Sara lo ha mencionado, y es la base fundamental de la calidad en las universidades, en los institutos universitarios. La base fundamental es la apropiación en la solución de problemas sociales. Es decir, nosotros podemos mirar que una persona que esté tratando de resolver los problemas a nivel social, de grupos específicos de la sociedad, porque también ahí hay que hacer diferencias de los grupos específicos en la sociedad, y atina a generar impacto, estamos diciendo que ese estudiante, ese profesional, proviene entonces de una universidad de calidad. Fíjate que bueno, ya es un medidor muy interesante. Se me está adelantando porque vamos en la segunda parte a hablar de las universidades, pero la profe Fanny la interrumpimos, que estaba haciendo una aclaración muy interesante. Sí, quería entonces precisar que no es lo mismo tener en cuenta la calidad de un servicio, el servicio de acueducto y alcantarillado de una ciudad, un servicio hospitalario en atención de la salud que se le presta a las personas, a pensar que la educación es un servicio. Y sobre eso tenemos una discusión importante en torno al enfoque de la misma Ley 30 que tenemos en este momento o sus posibles reformas. Nosotros tenemos que entender que la educación es un derecho para cualquier colombiano y tiene que ser una educación de muy alta calidad. Con ello lo que estamos diciendo es que al menos en este momento histórico que vive el país, nosotros necesitamos formar, como dice Sara, formar ciudadanos universitarios que impacten en la sociedad transformando las condiciones que tenemos actualmente para que podamos construir realmente tejido social y dentro de ese tejido social permitir la producción de bienes y servicios para la sociedad en el marco de una economía como la que tenemos en este momento. Mire, uno, por ejemplo, ve lo que son los trabajos de los comunicadores en las empresas cuando hacen los estudios para lo que llaman comunicación organizacional, y uno ve que hay una cantidad de criterios en las organizaciones que ya son también diferentes. Por ejemplo, buscar la creación de un ambiente laboral favorable es parte de la evaluación de la calidad. Claro, y un ambiente laboral creativo, entonces allá también le piden creatividad, también le piden decencia, también le piden aprender, incluso la gente que llega y se duerme ahí, que vegeta en el puesto, rapidito va saliendo porque hombre, no, es que el tipo no tiene iniciativa. Entonces, el umbral sería en los objetivos fundamentales, digamos los estratégicos, sí. El para qué, el para dónde va. Pero es que claro, quien es el depositario de lo que hacemos en la sociedad, sobre todo en la universidad y sobre todo en la universidad pública. Luego entonces tenemos un deber muy exigente porque además tenemos aquí al frente, aquí en los cerros, en las comunas, en el centro administrativo, se espera de nosotros algo mucho más que simple habilidad y destreza. Eso, ¿no? Pero entonces la empresa,
¿Cuál es el parámetro central entonces en una empresa como negocio? Es decir, el que tiene ánimo de lucro y busca. Utilidad. ¿Qué es lo que lo guía finalmente y cuál es el parámetro por el cual se le mide? Es un elemento que tiene que ver con la productividad y la rentabilidad de la empresa. Muy importante, pero hágame el favor y aclara qué es productividad y rentabilidad porque no todo el mundo está al día. ¿Qué es la productividad? La productividad realmente dentro de las organizaciones es el uso eficiente y racional de los recursos para que esto a su vez produzca unas utilidades y unas ganancias que pueden ser para un grupo de personas o para una sola persona, y que de pronto hay algunas organizaciones que lo llevan a dar de pronto algunos elementos de apoyo a la sociedad, pero es porque ya hay una norma internacional que se lo está exigiendo, y es la responsabilidad social. La responsabilidad social es una norma que es como la sombrilla, cobija a las demás normas a nivel mundial. Entonces ya esa norma ojalá fuera por decreto, porque entonces las empresas sí se pondrían los pantalones donde deben colocárselos para responder por la situación de la sociedad, lo que ellos sacan a la sociedad. Por ejemplo, ¿cómo es posible uno ver una organización que le importa un pepino emitir al aire situaciones que son complejas y que causan enfermedades y contaminantes, y felices de la moña? No, hay que nivelar esas acciones, hay que mirar cómo son las leyes y cómo están ocupando ahí en ese sentido. Eso no quiere decir que tampoco las universidades no se acojan a eso, también las universidades sí que es cierto que deben de motivar el efecto mismo de la responsabilidad social. Aquí hablamos de productividad. Yo les pido lo siguiente, vamos a unos mensajes y volvemos para que empatemos a ver qué entonces es la famosa rentabilidad. Saber para decidir y argumentar para saber es lo que estamos haciendo en La Fuerza de los Argumentos. Hoy estamos tratando el tema de la calidad y esa relación entre universidad, empresa y calidad. Si las empresas privadas y públicas son de una naturaleza distinta, la universidad puede ser considerada empresa o no. Es decir, ¿cuáles son esos elementos que se cruzan y cuáles no? Hasta el momento estamos hablando precisamente de lo que llamamos nosotros la productividad y la rentabilidad. El profesor lo dejamos en el primer set diciéndole, en el segundo continuamos. Profesor. Sí, realmente es de anotar que la productividad el término productividad es universal. Básicamente es una relación entre producto y recursos. Entonces se puede aplicar a cualquier estamento, a cualquier organización o institución. El hecho es cómo aplicarla y cómo entonces medirla, porque la productividad per se no se mide. Eso no. Pero entonces una cosa, si usted tiene una fábrica de zapatos en su casa, usted para cuidar la productividad lo que hace es decirle a los que están haciendo zapatos, vea, tanto material no es necesario, tanto trabajo ahí tampoco es necesario, tanto tiempo tampoco es necesario, porque se está despilfarrando y el producto cuando se venda no recupera ese precio y entonces en consecuencia yo voy a tener pérdidas. Sí, claro, la productividad. Sí, claro, y está usted en el sector operativo de esa entidad, porque yo puedo estar hablando de productividad en el sector administrativo de la misma entidad, y es otra cosa. Que no boten tantas hojas, señores. Entonces, elevo ahí a través de un indicador, ¿sí? O disminuyo el indicador de lo que es los desperdicios y utilizo al máximo. Por ejemplo, un empleado que se pone a ver páginas web que no tienen nada que ver con el trabajo, ¿ese está poniendo en peligro la productividad de esa administración? No, depende. Porque él a lo mejor está observando algo que necesita de un efecto me refiero a los que se ponen a ver pornografía, a ver, seguir los partidos de fútbol y a buscar novias por vía electrónica. Eso pues, sí, está fuera de tono. Correcto, eso lo reglamentan y eso en beneficio de la productividad. Bueno, ¿y la rentabilidad? Ese es un tema bien interesante. La rentabilidad va más allá de los elementos mismos de la productividad. Es decir, la rentabilidad tiene que ver, ¿sí?, con el sostenimiento, con el desarrollo mismo de la organización, con lo que le pertenece, por ejemplo, a los socios de la organización. Hoy en día, por ejemplo, hace unos años se medía a un gerente por el efecto de la rentabilidad. Hoy no es así. Hoy se mide a un gerente por el número de clientes que obtenga la organización. Porque un cliente que es bien atendido es un cliente que desarrolla a otros clientes. Y entonces
el efecto mismo de la rentabilidad no es el tanto en relación a las utilidades, sino que entre más clientes tenga una organización, mejor. O sea que ya hoy es como la clientiabilidad. De pronto puede ser. Pero bueno, es para que vamos centrando el asunto, pero Sara iba a decir algo. Sí, yo quiero matizar eso porque estamos hablando en el contexto educativo, en el contexto universitario, y necesariamente me tengo que remitir al mundo de la docencia, de la investigación, de la academia. Claro, era que queríamos establecer un contraste a ver cómo sería la cosa aquí. Sí, pero quiero puntualizar algo que nos ayuda tal vez a matizar, y es el cuarto eje misional de la universidad, que es la administración académica. Correcto. Su eje fundamental es académico, el sentido es académico y lo académico prevalece sobre lo administrativo, afortunadamente. Pero a mí me da la impresión, profe, que precisamente productividad y rentabilidad también tienen que ver con nosotros. Ah, pero un momentito. Otra cosa sería para qué es la renta. ¿Quién marca el sentido? Porque en el asunto de la producción del conocimiento, en el asunto de los procesos de generación del saber, hay una cosa supremamente importante que es la imaginación, la creación, la discusión, el ambiente para poder generar ese conocimiento, y usted ahí no puede escatimar ningún esfuerzo en lo cultural, en lo estético, en lo lúdico, en lo recreativo, en lo natural. Mire la belleza de campus que tenemos, es precisamente porque hay que tener condiciones adecuadas para, ¿no? Luego entonces ahí se vuelve mucho más complejo el sentido de decir es productivo en tiempo porque, ¿no? O lo mismo, generar un proceso de investigación o un producto de conocimiento, hablándolo como producto en términos de un resultado final, un experimento, una máquina, pero, miles de cosas, profe, ¿cierto? Lo que pasa es que uno en Colombia ve muchas sutilezas que han sido, pues, que nos han puesto entre los palos y nos han dado muy mala fama a los universitarios. Y es que hay gente que, escudándose en la idea de que eso no tiene tiempos precisos, eso, la creación y algo así como la inspiración no tiene un tamaño determinado, entonces se esconden para hacer pereza y para hacer otras cosas y nunca entregan sus resultados. Pero seguramente no estamos hablando entonces de procesos de redes de conocimiento, de grupos de investigación y semilleros de investigación. Es porque lo estamos haciendo de otra manera. Porque lo estamos haciendo de otra manera. Además, hay un asunto. La universidad pública tiene recursos públicos y tiene que dar cuenta de los recursos públicos. Eso es ineludible, eso es un sentido ético y de la responsabilidad del uso de los recursos y del tiempo. Pero también hay que entender en qué sentido o cómo se miden los productos de la universidad. Y ahí entraríamos a una discusión bien rica, bien variada, que matizaría algo con la explicación que hace el profesor ahorita del ámbito empresarial. Claro que aquí producimos, todos los días producimos. Claro que aquí damos rendimientos, todos los días damos rendimientos, en procesos tal vez más... Universidades como la nuestra van más allá, venden huevos, venden gallinas, venden quesos, también tienen sus fábricas, sus negocios. Claro, sí. Lo que pasa... Pero, perdón, un segundito, excúsame la interrupción, pero... Pero claro, entonces también habría que mirar, yo nuevamente vuelvo y digo, la circulación social y cómo la sociedad lee lo que hacemos y cómo la sociedad lo recibe. Entonces nuestro respondiente directo aquí es la sociedad y nuestra obligación, sobre todo, no solamente es con el departamento y el municipio, sino con la sociedad beneficiaria de la garantía de derechos que tiene con nosotros. ¿Cuál es la garantía de derechos que tiene con nosotros? No solamente educarse, capacitarse profesionalmente, sino formarse integralmente como ciudadano. Y Fanny lo pone muy bien. No estamos hablando de cualquier proceso de fabricación o producción. Estamos hablando en el ámbito de los derechos y las garantías ciudadanas para una formación integral. Luego, entonces, esa misma responsabilidad social debe ser inherente al sentido de lo que hacemos y para quienes lo hacemos. Entonces, para mí, como gremio, hablando Sara Fernández como asociación de profesores, la acreditación, por ejemplo, la métrica debe ser eminentemente social y la acreditación y la reacreditación debe ser social. Y nuestra obligación es con la sociedad. Claro, esa sociedad está complejamente compuesta también por individuos, por empresas, por afán de rentabilidad, lucro y ganancia. Pero la universidad,
como universidad pública amplía ese espectro. No solamente vamos seguramente a generar empresarios exitosos, seguramente a generar por supuesto, sin duda, pero esencialmente cubrimos todo un espectro mucho más amplio de lo social y nos interesa más la sociedad que solamente la empresa. Para nosotros la empresa es un factor más de la sociedad en su conjunto. O sea, pero de todas maneras, como emprendimiento y como entidad que tiene que manejar cuentas y hacer rendir el dinero, etcétera, tiene las mismas características de lo que sería una empresa. No es privada, no es privada ni es con ánimo de lucro, pero sí tiene muchos elementos pero obviamente, de productividad y rentabilidad que tiene. Pero entonces no hay que confundir los niveles, porque es que la transparencia del uso de los recursos es una obligación nuestra. Nosotros, ustedes, todos nosotros somos funcionarios públicos. Correcto. Y nos debemos a dar cuenta de del adecuado uso de esos recursos, pero no estamos detrás de una rentabilidad monetaria detrás de un lucro, que por ejemplo puede hacer la diferencia del siguiente segmento y no me voy a adelantar, pero ojo, ¿cuál es la necesidad o cuál es el sentido o cuál es el motor de lo que hacemos? ¿Qué se traduciría en ganancia? El profesor dijo claramente lo que se traduciría desde la empresa, la producción, la rentabilidad. Lucro, ganancia, acumulación. Pero rentabilidad no es equivalente a lucro personal. No, pero también tiene que haber, y hay sociales, por supuesto, hay una renta social. Profesor, es que la empresa privada y una institución social como es una universidad, ambas administran recursos físicos, financieros, humanos, ¿cierto? Pero a diferencia de la empresa privada, la finalidad de una entidad social como es una universidad es la de formar su talento humano. Entonces aquí no podemos entender que nuestros estudiantes o nuestros profesores sean eso, recursos. Pero realmente yo considero que hay una diferencia en ello y es el producto mismo, ¿cierto? Lo que sale de la una y lo que sale de la otra. Pero en términos ya internos de operación, ambas, ya sea llame la empresa, llame la universidad como organización, genera o trabaja a través de procesos administrativos. Y los procesos administrativos son planeación, organización, dirección y control. Sí. Entonces, la similitud, lo que pasa es que a veces nosotros, cuando nos dicen, hombre, es que la empresa debe comportarse bajo elementos empresariales, se nos desajusta ciertas cosas a nosotros. Venga, pero en un caso muy interesante, Sara anunció ahora que en la segunda parte vamos a hablar, y ya está la segunda parte para que hablemos de esa diferencia entre lo público y lo privado en el caso, por ejemplo, de las instituciones de educación superior. Cuando una institución de educación superior es propiamente estatal, pública, y otra es privada, ¿es que en las segundas hay rentabilidad personal y hay ánimo de lucro y lo guarda para alguien en particular o qué? No solamente porque yo entiendo que ellas prestan en un servicio público. Las privadas también pueden ser confesionales, las privadas pueden tener un interés especial, hay universidades claramente dedicadas al empresarismo, al empresariado, al sector financiero, también se reservan, por ejemplo, principios misionales. Hay que mirar las privadas que son religiosas, que son doctrina, que hacen doctrina, que eso está muy bien dentro de la sociedad que las haya, como que haya las otras que son empresariales o financieras, o que hayan las siguientes que son promotoras sociales de valores de rentabilidad particulares, de sectores de interés. ¿Qué se hacen las utilidades de las universidades privadas? ¿Es que acaso van a la sociedad anónima? Pues sin duda tiene que ser rentable para alguien para poderse sostener, y tendrían que asegurar ganancia, y tendrían que asegurar lucro, y tendrían que ser atractivas para poderse sostener en el mercado, en una oferta además cada vez más atractiva y más diversa, e incluso a veces con unos atractivos ante la gente, como decir, les damos intercambios internacionales, les damos estas titulaciones, les traemos los profesores que sean, como ganchos de atracción también. Pero es que lo que hemos tenido como testimonios aquí en muchas ocasiones es que la rentabilidad de la universidad privada no es para repartir utilidades entre socios de la entidad privada. No tiene sectores de la sociedad para reinvertir en la propia institución. Entonces, de todas maneras está cumpliendo una función pública. Pero cuando se está diciendo reinvertir en la propia institución es para el sector que la apoya y que la financia, porque son sectores de interés, ¿sí?, específicos.
Si usted va a ver... que ver eso porque yo creo que ninguna universidad pública puede, privada puede restringir la entrada a nadie como estudiante. No le puede restringir la no puede entrada, decir, pero tiene... Aquí preparamos a los hijos de los empresarios tal, no. Pero EAFI tiene una voluntad empresarial e industrial innegable y ha sido comparada con el TEC de Monterrey. Claro, esa es la orientación, pero eso va dirigiendo una demanda educativa a un sector específico que seguramente va a tener una rentabilidad especial porque le interesa financiar esa universidad. Como institución, sí. Exacto, pero exacto. Es que voy a saber una cosa, ¿por qué? Es decir, no hay ánimo de lucro personal. Es que a mí me pareció muy simpático que en ese debate sobre la Ley 30, todas las universidades, incluyendo la más pequeñita de las privadas, estuvieron de acuerdo en ir en contra de la Ley 30. Uno decía, pero si eso es un factor que beneficiaría a los empresarios de la educación superior privada, y resulta que es que ellos no son empresarios en el estilo tradicional. Ellos son gente que está ahí, arriesga un capital, lo pone, pero la rentabilidad viene de la propia administración del negocio y esa rentabilidad se reinvierte. Es decir, en última no es privada, están prestando un servicio público educativo. Eduardo, yo considero que la universidad como tal es una. No, pero eso es una concepción filosófica. Aquí estamos hablando en concreto cómo se administran dos negocios, un negocio público y un negocio privado. Hay una palabra, yo diría que mágica para las dos, y es la sostenibilidad. Que es parte de la responsabilidad. Que es parte de la responsabilidad. Yo no puedo esperar simplemente que mi papá gobierno me dé plata, ¿sí?, para yo sostenerme como una entidad, una universidad pública. Es que yo creo que es yo tengo que generar otros aspectos y por eso entonces las universidades, por ejemplo lo que tú decías ahora, que nuestra Universidad de Antioquia vende pollos, vende huevos, sí, claro, y también vende extensión, vende efecto de transferencia. Y también se genera a través de la investigación a empresas y también se genera a través de la investigación. Ahí es donde había una de las grandes resistencias gremiales en la universidad. A ver, vamos por partes, porque es que no estamos diciendo que estamos esperando el papá Estado, es que el Estado tiene una obligación como parte de su Carta Constitucional de Garantías. Entonces aquí no estamos hablando de dádivas, aquí estamos hablando de una inversión social redituable a la sociedad al 100% o más. Si a esas vamos, entonces una garantía de derechos, y lo ha hecho Brasil, y lo ha hecho la India, y lo ha hecho China, porque efectivamente invertir en educación es altamente rentable en términos sociales. Bueno, pero durante mucho tiempo hemos tenido problemas exactamente ahí, en saber que una institución del Estado, es decir, sabemos, la actitud de mucha gente es pensar que el Estado es ajeno, que el Estado es otra gente, y no todos nosotros pagando impuestos, y que todos podemos tomar una decisión política de invertir en la educación como la hemos tomado, es decir, aquí estamos todos de acuerdo. El asunto es que hay sectores gremiales, estudiantiles, profesorales, que han pensado que la cosa, como es del Estado, al Estado sí se le puede hacer trampas en el manejo de la honestidad con respecto al tiempo, a las horas, al rendimiento, al manejo de productos, al manejo de cosas, y con subterfugios y disculpas se le busca cómo evitar, porque al Estado hay que sabotearlo, porque es que políticamente hay intervención de organizaciones entre nosotros. Entonces, esa es una de las discusiones. ¿Por qué vale la pena decir y cuál sería la responsabilidad social de nosotros como ciudadanos una vez que el Estado, que somos además todos nosotros representados por unos gobiernos, cómo invertimos unas grandes masas de capital y cómo hacer que eso rinda más y nos ayude a tener una cobertura mayor siempre? Pero a mí me extraña la lectura que haces de los sectores gremiales, estudiantes, profesores, porque yo en el recorrido que veníamos haciendo en la movilización de la ley, en la elaboración de documentos, teníamos una lectura muy distinta a la que estás planteando tú, porque es que resituar lo público es resituar un bien que es de todo el mundo, que es social. Claro. Y además el entender que el espacio universitario es un espacio de privilegio para la sociedad, que debe ser valorado por ella, que debe ser querido por ella, amado y extrañado y anhelado por ella, es en primera medida precisamente como gremios y sectores hacerla cada vez más propia. Por eso vuelvo al asunto de que la administración académica no es una administración gerencial de los procesos y los productos, sino un líder, una cabeza académica pensando desde la academia y desde el conocimiento cómo manejar eficientemente una unidad
de conocimiento y de saber que sea justamente para eso. Ahora estaban diciendo, sí, claro, uno vende procesos, uno vende productos. La ley 30 nos ahorcó a tal punto que llegó a desaparecer casi la extensión a su más mínima expresión y en algunos instantes llegar a decir que entonces ya no hay extensión sino centros de negocio, o ya no hay investigación sino centros de consultoría, y aquí hay que diferenciar mucho y muy bien el sentido de las dos cosas. Porque yo quiero terminar ahí, es que en las bases misionales, la esencia misional dice que la extensión está denominada en términos solidarios, en términos de la obligación que la universidad tiene con la sociedad. Entonces eso obliga y nos convoca a todos los de la universidad pública a recelebrar el encuentro universidad-sociedad. Dentro de esa sociedad en sentido más amplio pueden haber empresas, pero primero la sociedad. Universidad, sociedad, Estado, ¿no? Y la investigación es muy amplia. La investigación se puede hacer a pedido, la investigación se puede financiar, pero un momento, en la libertad de cátedra y en el sentido más amplio de la investigación formativa, que es una de nuestras obligaciones, además, la generación de conocimiento surge de ahí también. Debe formar a un chico o a una chica para que sepa que puede ser capaz de investigar y plantearse preguntas de lo que sea. Y no lo que sea con fines de lucro, y no lo que sea porque para esto hay esta inversión, puede que la haya, pero puede que no. Pero la universidad le debe apostar a que esta chica lo pueda hacer por la libertad de la investigación y la libertad de cátedra esencial en la autonomía universitaria. Me parece muy interesante que dejamos planteado eso para que vamos a la última parte después de unos mensajes y miremos cómo nos ha ido entonces concretamente con la Universidad de Antioquia. En la fuerza de los argumentos estamos conversando acerca de la calidad y particularmente la calidad en la educación superior y en específico en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo nos ha ido entonces con esos exámenes de calidad? Yo hago parte pues honrosamente del Comité Técnico de Autoevaluación Institucional y he sido testigo de la sorpresa que a todos nosotros nos ha dado encontrar lo que hemos encontrado. Es increíble, increíble porque creíamos que había otras cifras completamente distintas de otros resultados. Y a eso me refería yo con las discusiones ideológicas de gremio en las universidades, porque la gente piensa la cosa según unos faros políticos, pero no los piensa en términos concretos de los datos. Profesora, ¿qué ha pasado, por ejemplo, y en particular con la extensión? Uno puede decir que la universidad está en lo mismo, ha fracasado en la extensión, se privatizó, no se volvió a prestar, o para qué sirven los centavos que entran, o entran menos plata, ¿qué ha pasado? La extensión es uno de los ejes misionales de la universidad y lo que encontramos en este proceso de autoevaluación que recientemente terminamos y sobre el cual estamos contando los resultados, es justamente eso, los sorpresivos resultados. Yo creo que los primeros sorprendidos fuimos los profesores que somos parte de ese equipo de trabajo que le hizo la autoevaluación a la universidad. Y encontramos efectivamente que una afirmación como la que uno oye en los corredores de que la extensión se volvió un negocio, queda completamente desvirtuada con los resultados que obtuvimos. Me explico, el asunto de la extensión tiene que ver con la pertinencia que la universidad tiene en este momento dentro de la sociedad. Tiene que ver con el hecho de valorar si los programas académicos y con ellos sus prácticas que se ejercen dentro de los contextos sociales y culturales en los que estamos, pues si son relevantes, si son oportunos, si le ofrecen a la sociedad unos resultados deseables. Encontramos entonces que hay un altísimo nivel de práctica solidaria. Y con eso la universidad ha venido siendo absolutamente juiciosa y líder en asuntos de política, de desarrollo de la extensión. Encontramos el inmenso número de actividades culturales que son parte de la formación integral del talento humano y están colocadas dentro de la misión de la universidad. Y es un número ostensiblemente superior al que la universidad tenía hace 10 años. Entonces, si uno contrasta esas realidades, dice, pues sí, todavía falta mucho por hacer, pero yo creo que no se puede satanizar ni reprobar el hecho de que la universidad tenga pretensiones de vincularse con la empresa, porque eso le genera unos recursos económicos muy importantes que están siendo reinvertidos en investigación y en bienestar universitario. Pero ahí sería muy bueno agregar una cosa que tú mencionas, tú no la mencionas, y son las alianzas entre la misma universidad a través de las facultades para propender al beneficio social.
Ya hay alianzas entre ingeniería, medicina o las áreas de la salud y las áreas sociales para conformar entonces grupos interdisciplinarios en pos de ese servicio. Que intervienen en... Que antes no se hacía. Esas alianzas no eran de hace 10 años, esas alianzas son hace unos 5 años acá, que se van conformando y todavía nos falta mucho para hacer más fuertes esas alianzas. Podríamos decir que el hecho de nosotros ponernos a pensar en la universidad como universidad, en hacer una especie de examen de calidad, revisión constante, búsqueda, y ahí sí con datos y con cosas, nos ha fortalecido. ¿O siente, por ejemplo, la asociación que no, que eso ha sido botar tiempo, que no es adecuado, que no es por ahí? Mirarnos hacia adentro con el afuera es fundamental, porque la profesora Fanny lo dice, no somos la misma universidad. Nosotros nos hemos duplicado en un poco tiempo. Además, todavía me sorprende mucho más escuchar este balance que hay sobre la mesa, cuando me pongo a pensar que cada vez es con menos profesores, o de planta, ¿no? Con congelación de planta docente y con el doble de estudiantes. Entonces eso tiene, no, perdónenme, eso no es eficiencia. No, pero ahí sí se está poniendo en peligro la universidad. Ojo que ahí hay unos hilos muy finos, sí, porque en este momento estamos hablando de hacinamiento, de que estamos a reventar y de que... Estamos hablando de riesgos. Es decir, la universidad si no se entonces pone la pila sí, en eso, tenemos que nivelar eso, porque mire, la congelación de planta docente es ostensible, es sensible, y además no podemos hablar de los tiempos completos sino repletos, porque estamos rindiendo por 4. En una conversación reciente con una funcionaria de Relaciones Laborales me decía, es que aquí la proporción ya se invirtió, antes era el 70% vinculado y el 30% de cátedra, ahora es el 70% de cátedra y el 30%. Eso pone en un peligro muy serio la universidad. Yo reviso lo que hay sobre la mesa en ese sentido y recogiendo lo del sentir de los claustros también y de las asambleas, nosotros no es disparatado, por supuesto, que se puedan ofrecer servicios, de hecho lo hacemos todo el tiempo y que se alleguen allí recursos. Lo que sí nos gustaría poner en la mesa en consideración, separemos los espacios. Hay centros de gestión dedicados específicamente a gestionar, muy bueno. Separémoslos de los centros de extensión solidaria, sin excluir, evidentemente, el uso racional, la organización, pero, Sara, los procesos perfectibles. Eso no es retroceder, es que la universidad tiene que ser un sistema complejo, adaptativo, claro, como un ser humano. Claro, es un sistema complejo, pero puede desarrollarse más todavía, profesor. Y sobre todo, ¿sabe qué? No, pero sin embargo, espérame un momentico, se puede desarrollar mucho más si mejoramos la condición y la calidad del trabajo docente y la calidad del trabajo adentro. Porque si eso lo hemos logrado con unas precarias condiciones, usted pero se fíjate, imagina. Sara, que es posible demostrar que los profesores que tienen mejor calidad en las universidades, no solamente en la Antioquia, en las universidades, son aquellos que han desarrollado habilidades para la docencia, la investigación, la extensión y la gestión simultáneamente. Es gente dura, que es capaz de gestionar un proyecto que recoja miles de millones y además mantiene sus clases y además hace investigación, dirige grupos, está ahí y uno dice, ¿por qué? Porque su cerebro trabaja en otra dimensión. El que solamente se dedica con la tiza del tablero, es que yo soy docente por ser docente, lo respetamos, muy querido, repite muy bien los libros, es un hombre que estudia, hasta ahí. Y yo creo que un estudiante sale mucho mejor cuando pasa por un salón de un profesor que ha hecho todas las otras cosas, ¿o no? Pero es que usted tiene que evaluar también que en unas facultades el 85% de los profesores son de cátedra, y los profesores de cátedra seguramente dan tiza y tablero porque no tienen más, porque hora dictada, hora pagada y hasta luego. En cambio, usted crea condiciones de vinculación docente, medio tiempo, tiempo completo, entonces venga, hablemos, porque usted tiene para preparar, usted tiene para escribir, usted tiene para atender a sus estudiantes. ¿Cómo se debe? Pero hemos encontrado mucha reticencia en profesores vinculados de tiempo completo, que no solamente llevan 5 años, llevan 10 y 20, y que todavía dicen que es que la vocación del profesor es para ser profesor. Y yo creo que eso es un error. No, profe, cada vez o será una minoría. le puedo ya asegurar que son muy poquitos. O sea, entre nosotros el profesorado también se ha remozado de una manera sustancial, kilométrica. Nosotros hemos calidades de docentes muy distintas en términos de formación. Y también tenemos diferentes regímenes salariales y contractuales de profesores incluso, porque tenemos prestaciones distintas y condiciones laborales distintas entre nosotros mismos. No somos homogéneos. Muy bien, señores, por ahí me están haciendo señas de que se acabó el tiempo, pero yo sí quiero que nos den una recomendación, 30 segunditos cada uno, que nos hable sobre por qué la calidad vale la pena vigilarla entre todos en la vida universitaria.
Adelante, profe. Es urgente la reacreditación social de la universidad hacia adentro y hacia afuera, con todos los ingredientes que ustedes han señalado, pero sobre todo con un sentido social y de lo público, fundamentalmente la educación como derecho. Muchas gracias, profe Fanny. La autoevaluación de las instituciones es necesaria, tener que mirarse hacia sí misma, contrastarse con la misión con la cual se comprometió y ver con cuáles resultados le está cumpliendo la sociedad. Muchas gracias. La calidad no es la misma, varía de momento a momento y hay que estar mirándola muy certeramente. Muy bien, señores, muchas gracias. Ustedes saben que este programa también hace parte de la calidad de la universidad. Es para que todo el mundo pueda opinar y decir lo que quiera. A ustedes hasta la próxima ocasión que nos volvamos a ver en La Fuerza de los Argumentos. Recuerden que este programa lo produce el Departamento de Servicios Audiovisuales de la Universidad de Antioquia. Tiene el apoyo del Departamento del Instituto de Filosofía y de la Facultad de Comunicaciones y es un programa de la Rectoría para promover el pensamiento libre y el debate sustancioso de nuestros principales problemas. Hasta la próxima ocasión y muchas gracias.